correcto manejo. En el 2005 se propuso esta definición de trauma oclusal como toda alteración patológica o cambio adaptativo que se desarrolla en el periodonto como resultado de una fuerza indebida gracias a los músculos masticatorios o debido a los músculos masticatorios. Luego, se vio que además de producir un cambio o de producir un daño en los tejidos periodontales, también podía producir daño en la pulpa, en la articulación temporomandibular y en los músculos masticatorios. Esto también por Linde y Lang en el 2015. La Academia Mundial de la Salud propuso esta definición de trauma oclusal como el daño al periodonto que está causado por estrés a el diente que es producido directa o indirectamente por el diente oponente. La nueva clasificación periodontal que comenzó desde el 2017 ya le dio un lugar a las fuerzas traumáticas oclusales como una de las causas, otra de las causas que pueden tener una afección en el periodonto. Entonces, aquí ya nos empiezan a decir, sí, el trauma oclusal va a tener una alteración en el periodonto. Además, en el artículo de la nueva clasificación periodontal que nos habla acerca de trauma oclusal, hizo algunos cambios en algunos términos. Por ejemplo, antes nosotros le llamábamos fuerzas oclusales excesivas, ahora sabemos que son fuerzas oclusales traumáticas. ¿Qué son esas fuerzas oclusales traumáticas? Las fuerzas oclusales traumáticas son todas esas fuerzas que exceden esa capacidad adaptativa del periodonto o del diente que nos pueden llegar a producir un daño en el periodonto y también desgastes o fracturas. ¿De qué dependen estos desgastes o estas fracturas? Si es prolongado. También tenemos que saber que aquí es donde también se relacionan las parafunciones, el bruxismo y el apretamiento, que si eso no se controla con el tiempo, vamos a llegar, aparte del daño que ya le produce al periodonto, vamos a tener un desgaste y podemos tener fracturas. Además, la nueva clasificación periodontal nos dividió a las fuerzas oclusales traumáticas en tres: trauma oclusal primario, trauma oclusal secundario y fuerzas ortodónticas. El día de hoy nos vamos a centrar en el trauma oclusal primario y en el secundario. ¿Qué es el trauma oclusal primario? El trauma oclusal primario es toda injuria que va a producir un cambio en el tejido periodontal, pero algo que es muy importante, que tenga un soporte periodontal normal. ¿Qué implica que vaya a ser con un soporte periodontal normal? Que vamos a tener un nivel de inserción normal, nivel óseo normal, pero en este caso vamos a tener exceso de fuerzas oclusales, pero de nuevo en un periodonto normal, no inflamación, no sangrado, buena altura ósea, buena inserción. A diferencia del primario, en el secundario es toda injuria que va a producir cambios en el tejido debido a fuerzas oclusales normales y fuerzas oclusales excesivas, que puede ser sobre un diente o un grupo de dientes, pero con un soporte periodontal reducido. Un soporte periodontal reducido, vamos a tener pérdida de inserción, pérdida ósea y fuerzas oclusales normales que nos pueden producir esta injuria o fuerzas oclusales excesivas. Los casos en los que nosotros vamos a ver un trauma oclusal secundario son aquellos casos de nuestros pacientes periodontales, ya sea que tengan una enfermedad periodontal activa o que hayan tenido una enfermedad periodontal activa y estemos con un periodonto reducido. Entonces, vamos a ver primero estas dos imágenes. Aquí tenemos trauma oclusal primario. Recordemos, el trauma oclusal primario es en un periodonto sano. Miramos la primera imagen, tenemos el ligamento periodontal, el hueso, la encía, todo está normal, ausencia de inflamación.
viene el trauma oclusal, empezamos a sentir las fuerzas en las piezas dentales y tenemos zonas de presión y zonas de tensión. ¿Esto qué va a producir? Pasa el tiempo y vamos a tener un ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Cómo lo vamos a ver? Clínicamente, porque vamos a ver un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, radiográficamente, en la radiografía. ¿Qué pasa cuando hay un ensanchamiento del ligamento periodontal? El ligamento periodontal juega un papel muy importante cuando tenemos fuerzas oclusales excesivas. El ligamento se ensancha y comienza la movilidad. Entonces, tenemos movilidad en la primera imagen porque hay un ensanchamiento del ligamento periodontal, pero hacemos un ajuste oclusal y tenemos un periodonto sano, hacemos el ajuste oclusal, todo vuelve a la normalidad. Los signos y los síntomas del trauma se van. Luego vamos al trauma oclusal secundario. Tenemos un periodonto reducido, como lo pueden ver en la primera imagen, pero un periodonto reducido sin inflamación. Simplemente tenemos poco hueso, tenemos poca encía, tenemos poco soporte, pero cero inflamación. Va a venir las fuerzas del trauma oclusal y esas zonas de presión y esas zonas de tensión son mayores que las que tenemos cuando tenemos un periodonto sano. Entonces, pasa lo mismo. Hay un ensanchamiento del espacio del ligamento, pero aquí el ensanchamiento es mayor que cuando tenemos un periodonto sano y la movilidad también es mayor que cuando tenemos un periodonto sano. Pero de nuevo, lo vemos a tiempo, hacemos un buen ajuste oclusal y luego de eso vuelve todo a la normalidad. Estabilizamos de nuevo los dientes. Tenemos diferentes maneras en las que se puede dar un trauma oclusal de acuerdo a la duración. Según Glickman, en el 57 nos dice, el trauma oclusal puede ser agudo o el trauma oclusal puede ser crónico. El trauma oclusal agudo es el que usualmente nuestros pacientes llegan a la clínica y es el que más rápido podemos determinar. ¿Cuándo es un trauma oclusal agudo? Cuando tenemos esos cambios repentinos en la oclusión, puede ser que el paciente vino, mordió algo, tiene una restauración alta, una restauración deficiente, o también puede ser por aditamentos protésicos. Hay momentos en que el clínico no se da cuenta que el aditamento está topando con otra de las piezas dentales y ahí empezamos con dolor dental, sensibilidad a la percusión, prenitus y movilidad dentaria. Lo que más vamos a ver, y lo van a ver a lo largo de la presentación, es la movilidad dentaria, que es lo primero porque, de nuevo, el ligamento periodontal juega un papel muy importante en el trauma oclusal. Nosotros sabemos que fue porque mordió algo duro, entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ver si pasó algo en el diente, calmar los síntomas y va a volver todo a la normalidad. Si sabemos que es una restauración alta, vamos a hacer un ajuste oclusal en esa restauración alta y todos los síntomas y signos que vamos a ver con este trauma oclusal agudo desaparecen. Luego, el que tenemos, que también es un poquito más difícil que el paciente acuda a la clínica o que se pueda diagnosticar, es un trauma oclusal crónico. El trauma oclusal crónico van a ser todas esas fuerzas que son fuera de lo normal, que están por un tiempo más prolongado en la estructura del soporte del diente. Esto que va a hacer nos va a resultar en cambios a la oclusión. Hay momentos que puede tener una migración dentaria, desgaste dentario o fracturas. En este tipo de trauma, en el trauma oclusal crónico, nosotros vamos a ver las parafunciones como el bruxismo y el apretamiento. Las parafunciones, si ustedes recuerdan, es de lo que más vemos en la clínica. Usualmente nuestros pacientes con parafunciones tenemos que revisar oclusión para evaluar si hay presencia o no hay presencia de trauma oclusal. Entonces, con lo que hemos visto ahorita, ¿cómo podemos diagnosticar el trauma oclusal? El trauma oclusal, la manera en la que se puede definir realmente si estamos teniendo trauma oclusal es por medio de cambios histológicos. Entonces, si nosotros sabemos que es por medio de cambios histológicos, la manera de definirlo es por una biopsia, pero no vamos a poder hacer eso con nuestros pacientes. Entonces,
se nos dan indicadores clínicos y radiográficos para poder diagnosticar el trauma oclusal. Todos estos indicadores también se comparten con otras patologías. Si ustedes ven otras, nosotros podemos verlos, pero haciendo un buen diagnóstico diferencial, nosotros podemos darnos cuenta si estamos en un trauma, con un paciente con trauma oclusal o no. El primero es el premitus. A pesar de que está en número 1, este no es un signo patognomónico del trauma oclusal, pero sí lo vemos muy frecuente. Luego tenemos a la movilidad, que de nuevo, la mayoría de sus pacientes con trauma oclusal van a tener movilidad, discrepancias oclusales, facetas de desgaste, migración dental, fractura dental, si el trauma oclusal ya lleva mucho tiempo en boca, sensibilidad térmica, disconfort a la masticación y algo que se relaciona mucho con la movilidad, ensanchamiento del ligamento periodontal. ¿Por qué el ensanchamiento del ligamento periodontal? Recordémonos, el ligamento periodontal juega un papel muy importante en las respuestas oclusales frente al trauma oclusal. También podemos ver reabsorciones radioculares y desgarro de cemento. Pero de nuevo, todos estos son indicadores clínicos y radiográficos que nos pueden ayudar a diagnosticar, pero es muy importante que hagamos un diagnóstico diferencial para saber si estamos o no frente a un caso de trauma oclusal. Entonces les voy a enseñar este video de un paciente. Este es un claro caso de trauma oclusal secundario. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Lo primero que habíamos visto en la lista era fremitus. ¿Cómo vamos a poder ver si tenemos fremitus? Se pone el pulgar del dedo sobre cervical del diente y hacemos que el paciente ocluya o que el paciente muerda. Entonces, si se dan cuenta, sí hay movilidad. Es un paciente periodontal, tenemos un trauma oclusal secundario, pero este es uno de los casos en los que nosotros podemos ver cómo se relaciona. De nuevo, entonces, ¿cómo se relaciona el trauma oclusal con la periodoncia? Hay muchos artículos que lo soportan, pero así como hay muchos artículos que lo soportan, también hay otros artículos que nos dicen que no hay tanta relación, ¿ok? Entonces, primero, las fuerzas oclusales han sido asociadas a la progresión de la enfermedad periodontal por más de un siglo. Stillman en el 25, él postuló algo que hasta el momento no se sostiene, pero él en el 25 lo dijo, que el trauma oclusal era la primera causa de la enfermedad periodontal. Ahora nosotros sabemos que el trauma oclusal puede contribuir, pero no es una causa de la enfermedad periodontal. Más adelante, la literatura nos decía, el trauma oclusal va a agravar las consecuencias cuando nosotros tenemos un paciente con enfermedad periodontal, influyendo en la aparición de defectos angulares y también puede ser un factor codestructivo. Usualmente estos casos, cuando nosotros vemos trauma oclusal y vemos un defecto angular, sabemos que es un trauma que ya lleva mucho tiempo y que estamos viendo un trauma oclusal secundario. Lickman postuló dos estudios, uno en el 65 y uno en el 67, en donde él tenía una teoría. Él decía que el trauma oclusal en conjunto con la agresión bacteriana iban a producirnos una progresión de la enfermedad mucho más rápido, iba a haber una destrucción mucho más rápida. Cuando comparaban casos que no tenían trauma oclusal, y que sí tenían agresión bacteriana con los que tenían trauma oclusal y agresión bacteriana, se dieron cuenta que sí había una diferencia, que la destrucción era mucho más rápida, la destrucción periodontal, que cuando no tenemos trauma oclusal. Entonces, de nuevo, él nos aportaba y nos apoyaba y decía, sí, el trauma oclusal en conjunto con la enfermedad periodontal va a agravar, ¿ok? En 1970 y 80 se confirmó que las fuerzas oclusales excesivas aumentaban la pérdida de inserción, la reabsorción alveolar y nos mostraban lo que habíamos visto de los indicadores, ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal y por ende una mayor movilidad. Pero ahí venían los que no estaban de acuerdo en eso. En el 79
se postuló un estudio en donde nos decían, ok, los defectos angulares y las bolsas infraóseas no se producen solo por trauma oclusal, también es únicamente por enfermedad periodontal que no tiene ningún trauma. Y sí, sí se puede, pero también si sabemos que hay trauma oclusal, eso también se puede formar, ¿ok? Erickson y Linde hicieron un estudio en el que ellos decían, si nosotros eliminamos la placa, si nosotros tenemos un buen control de higiene, la cicatrización va a ser exactamente la misma en aquellos pacientes que tienen enfermedad periodontal y trauma oclusal y los pacientes que solo tienen enfermedad periodontal. Entonces, estos dos autores en estos estudios decían el trauma oclusal no se relaciona. Lo que necesitamos es tener un buen control terapéutico, un buen control periodontal y el trauma oclusal no va a afectar. Luego, en el 86, se vio un estudio que asociaba al trauma oclusal con la periodontitis. Entonces ellos decían, si tenemos paciente periodontal con trauma oclusal, estos son los pacientes que van a tener incremento de movilidad. ¿Por qué? Porque hay un incremento en el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, bolsas periodontales más profundas, mayor pérdida de inserción y menor soporte óseo que en los casos que nosotros no tenemos trauma oclusal. Entonces, puede que el trauma oclusal no nos produzca la enfermedad periodontal, pero sí la agrava. En el 92, y este estudio me gustó bastante, este autor vino y hizo un estudio en donde relacionaba el ajuste oclusal con la terapia periodontal para ver cuál era la respuesta que tenían. Eran 50 pacientes, de estos 50 pacientes agarró a 22 pacientes y estos 22 pacientes les hizo su terapia periodontal, aparte les hizo un ajuste oclusal a todos los pacientes y luego de 2 años que llegó y reevaluó a los pacientes, se dio cuenta que los que les hacían ajuste oclusal más una terapia correcta periodontal tenían 0.5 milímetros mayor de ganancia de inserción que a los que no se les hacía ajuste oclusal. Entonces, ¿qué empezaban a decir estos estudios? El trauma oclusal sí importa y es importante hacer un ajuste oclusal, ¿ok? Luego, en el 76, en un estudio se observó los pacientes que tenían enfermedad periodontal avanzada y que tenían múltiples defectos angulares y que tenían movilidad. Ellos decían, si se hace una terapia periodontal meticulosa y tenemos un buen control de higiene, vamos a tener el mismo grado de cicatrización que si hay movilidad o no hay movilidad. De nuevo, controversia, de nuevo, unos dicen que sí hay que hacer el ajuste oclusal, que sí la movilidad importa, y otros dicen que la movilidad no afecta periodontalmente. Luego, en el 80, se reportó la influencia de la movilidad dental con la cicatrización en la terapia periodontal y ajuste oclusal. En estos decían que había una mejor cicatrización si nosotros hacíamos la terapia periodontal con un ajuste oclusal que si solo hacíamos la terapia periodontal. Más estudios debido a que el análisis en muestras histológicas humanas y el análisis clínico no nos estaba funcionando, se empezaron a hacer estudios en perros y en monos. Estos estudios nos ayudaron para algo muy importante que hasta el día de hoy todavía lo podemos confirmar. El trauma oclusal no produce una pérdida de inserción si no hay placa. Recordémonos, la enfermedad periodontal no se va a dar si no está el factor, si no tenemos el factor placa. Si no tenemos ese factor placa, si no tenemos esa enfermedad periodontal, aunque tenga muchísimo trauma oclusal, no se va a dar una pérdida de inserción si no tenemos enfermedad periodontal, ¿ok? Entonces, el trauma oclusal por sí solo no nos va a dar una pérdida de inserción. De nuevo, Erickson y Linde demostraron que las fuerzas aplicadas sobre dientes sometidos a una periodontitis inducida experimentalmente pueden aumentar la destrucción periodontal. Este estudio que hicieron, lo hicieron en perros. Inducían enfermedad periodontal en los dientes de los perros y lo que los veían 360 días después y se dieron cuenta que los que tenían trauma oclusal
y enfermedad periodontal, las bolsas periodontales eran más profundas y la pérdida ósea era más profunda, a comparación de los que no tenían trauma oclusal. Luego tenemos más estudios en donde se relaciona la movilidad y el aumento de la profundidad del sondaje, pérdida de inserción y reducción de soporte óseo. De nuevo, esto es cuando tenemos casos de enfermedad periodontal. Si no tenemos el factor, el trauma oclusal por sí solo no nos puede dar una pérdida de inserción, pero si sí tenemos el factor, el trauma oclusal nos va a dar una pérdida de inserción, mayor profundidad de sondeo y mayor pérdida ósea. Juan hizo otro estudio en el 94 en donde él comparaba pacientes que tenían trauma oclusal y afecciones de Furca con pacientes que solo tenían afecciones de Furca sin trauma oclusal y se dio cuenta que había mayor pérdida de inserción en aquellos pacientes que tenían trauma oclusal además de la afección de Furca. No sé si alguno de ustedes ha tratado pacientes con afección de Furca, pero a veces son los más difíciles de tratar. Yo tengo un caso en particular que el paciente lo único que tiene de soporte óseo es el tercio apical, es una pieza 2. Había trauma oclusal, quitamos el trauma oclusal, pasó con ortodoncia, la ortodoncia me logró anclar esa pieza dentaria y el paciente lleva 3 años con ese diente en boca y no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque volvemos a ganar volvemos a ganar esa inserción, no hay pérdida ósea y sí vamos a tener una mayor inserción en esos casos de Furca si logramos controlar el trauma oclusal. En el 2001, 2004 y 2001 se publicaron 3 artículos muy importantes hasta el momento. En estos artículos, lo que querían ver era si había una relación entre las discrepancias oclusales y la progresión de la enfermedad periodontal. Estos artículos como que se contradecían un poco porque decían, ok, el trauma oclusal y la enfermedad periodontal son independientes, ellos no se van a afectar, pero si hacemos un ajuste oclusal, vamos a tener un mejor resultado en el tratamiento periodontal. Entonces, de nuevo nos decían, sí es importante hacer un ajuste oclusal. De nuevo, los mismos autores en el 2009 se dieron cuenta que si teníamos dientes con múltiples contactos oclusales, estos dientes se iban a asociar a bolsas periodontales profundas. ¿En qué momento es que íbamos a ver o íbamos a tener esas discrepancias oclusales? Y aquí es donde es muy importante para el odontólogo que mira esta clase de casos o del rehabilitador, que nosotros tenemos que revisar en relación céntrica, contactos en máxima intercuspización y las interferencias en los movimientos de protrusión. Esos son los 3 momentos en los que nosotros podemos revisar y podemos determinar si hay un trauma oclusal, es donde tendríamos que hacer un ajuste oclusal para evitar esas bolsas profundas y esa mayor sondaje y un peor pronóstico. Estos 2 estudios lo que nos querían ver era si había un efecto en las discrepancias del trauma oclusal con la enfermedad periodontal. Entonces ellos nos decían, sí, si hay trauma oclusal, vamos a tener mayor movilidad y por ende vamos a tener un peor pronóstico periodontal. En los dientes que nosotros tenemos enfermedad periodontal progresiva, según estos estudios, nos dice que si tenemos enfermedad periodontal, hay bacterias y aparte tenemos trauma oclusal, vamos a tener un aumento en la tasa de progresión de la enfermedad periodontal porque esto va a actuar como un cofactor. De nuevo, si la enfermedad periodontal en conjunto al trauma oclusal sí nos van a afectar, sí afectan cuando trabajan en conjunto, teniendo una mayor tasa de progresión de la enfermedad y siendo mayor la destrucción. Uno de los artículos de la nueva clasificación periodontal del 2017
que fue donde nos hablaron también de los indicadores clínicos y radiográficos para poder diagnosticar qué es lo que acabamos de ver previamente. También nos hablaban de otros temas. Uno, ellos decían que uno de los principales o uno de los más comunes, que era lo que habíamos hablado, uno de los más comunes signos que nosotros vamos a tener de trauma oclusal es la movilidad. Usualmente vemos una pieza dental con movilidad y nosotros sabemos que ahí hay algo, que ahí hay un trauma oclusal, ¿ok? También se ha demostrado que los dientes que tienen movilidad no tenían mucha ganancia de inserción si persiste la movilidad. Pero de nuevo, estos son los dientes que tienen algún compromiso periodontal, ¿ok? Aparte, el artículo concluye que el trauma oclusal, si en dado caso sí tiene una relación con la enfermedad periodontal o con la progresión de la enfermedad periodontal, lo que deberíamos de hacer es, en el momento que determinamos que hay un trauma oclusal, hacer un buen ajuste oclusal, eliminar ese trauma y así vamos a tener un mejor pronóstico de nuestros tratamientos periodontales. Dientes que nosotros vamos a tener con un real trauma oclusal, vamos a tener de los indicadores que se hablaron previamente. Fremitus, vamos a tener un ensanchamiento del ligamento periodontal, vamos a tener más bolsas y vamos a tener mayor pérdida dental. Además, se habló de los casos en donde tenemos enfermedad periodontal, necesitamos hacer una cirugía regenerativa para ganar ese soporte óseo perdido, pero sigue el trauma oclusal. Esas piezas que se hace una cirugía regenerativa con trauma oclusal activo no van a funcionar también, no van a responder también como las piezas que no tienen trauma oclusal. El artículo concluye diciendo que aún la evidencia que el trauma oclusal se relacione con la enfermedad periodontal es limitada, pero que se le exhorta a los doctores o a los que hacen artículos que investiguen más para que podamos tener una definición o podamos tener algo concluyente que nos diga que sí se relaciona. Aparte, el artículo habla acerca de las lesiones cervicales no cariosas, viendo un artículo a 5 años y diciendo, ok, las lesiones cervicales no cariosas, según este artículo, sí se van a relacionar con el trauma oclusal. Pero esto también, de nuevo, es un poquito controversial porque hay autores que dicen que no se relaciona y hay otros autores que dicen que esto sí se relaciona, ¿ok? De nuevo, estos dos artículos que fueron publicados en conjunto nos hablan de la presencia de parafunciones. Recordemos, bruxismo o apretamiento es lo que más vemos nosotros cuando tenemos un trauma oclusal crónico. Las parafunciones y la movilidad dental es lo que más nos va a producir o lo que más nos va a llevar a una pérdida de piezas dentales y un aumento de pérdida de inserción si no lo tratamos. Y aquí ya empieza a hablarnos este artículo acerca de férulas o guardas oclusales. Hay diferentes guardas oclusales que nosotros podemos usar, pero depende el caso el que nosotros vayamos a decidir y decirle al paciente, le voy a poner o lo voy a referir para que le hagan una férula o lo voy a referir a ortodoncia. Se considera como movilidad dental patológica cuando la movilidad dental avanza conforme pasa el tiempo. Si tenemos un paciente que acaba de recibir un golpe y el diente tiene movilidad, pero al tiempo la movilidad se va, no es una movilidad patológica. Si el paciente le acaban de quitar la ortodoncia y tenemos movilidad dental, nosotros sabemos que ese paciente no tiene una movilidad dental patológica porque le acaban de quitar la ortodoncia. Todavía vamos a tener ese ensanchamiento del ligamento periodontal que nos produce la ortodoncia y al quitarla, ahí ya vamos a tener de nuevo la movilidad fisiológica que todos nuestros dientes tienen. Por otro lado, dos estudios, uno en el 17 y otro en el 25, nos empiezan a hablar
de que el trauma oclusal puede estar relacionado con las recesiones gingivales y por ende una pérdida de tejido blando. Ellos decían que varios estudios que habían revisado decían que al tener trauma oclusal íbamos a tener mayor cantidad de recesiones gingivales y al tener las recesiones gingivales, recordémonos qué pasa, empezamos a perder tanto tejido blando como tejido duro. Entonces, nos hacemos la pregunta, ¿las fuerzas oclusales excesivas causan recesiones gingivales? Estos tres estudios nos dicen que no. Esos tres estudios nos dicen que no encontramos relación o que no encontraron relación entre el trauma oclusal y las recesiones gingivales. Pero aunque estos estudios nos dicen que no, hay otros estudios que sí lo aportan y hay otros estudios que dicen que lo que más produce recesiones gingivales son fuerzas ortodónticas que sean excesivas o trauma al cepillado, pero hay todavía documentación o hay todavía literatura que sí nos aporta que el trauma oclusal y las recesiones se van a relacionar. Bowman hizo un estudio a 4 años. En este estudio él tenía 22 pacientes. A unos pacientes les hizo, tenía que los pacientes tenían recesiones bilaterales. ¿Qué hizo con estos pacientes? Unos pacientes los trató con injerto, otros pacientes les hizo raspado realizado radicular y se dio cuenta que habían áreas en donde había recesión, no había encía queratinizada, pero que en estas áreas lográbamos tener un buen control de higiene y no presentaban mayor pérdida de inserción ni la recesión aumentaba si el trauma oclusal seguía. Entonces ellos nos decían, solo con que tengamos un buen control de higiene, la recesión no va a continuar. Y si nosotros, por ejemplo, ellos en algunos creían que era por cepillado, si ya no está el trauma del cepillado, la recesión no tiene por qué continuar. Pero ellos concluían en el artículo diciendo la recesión gingival y el trauma oclusal no se relacionan. Pero de nuevo, esto todavía sigue siendo muy controversial porque muchos clínicos hemos visto cómo hay piezas con trauma oclusal que sí presentan recesiones. Entonces, hacemos terapia oclusal en pacientes periodontales. ¿Por qué la hacemos? ¿Cuándo la hacemos? ¿Y cómo la hacemos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Hay artículos y en estos tres artículos nos dicen que en la clínica, si nosotros diagnosticamos esas discrepancias oclusales con enfermedad periodontal, tenemos que tratar esas discrepancias oclusales. Recuérdense en las tres posiciones que les dije, protrusión, máxima intercuspidización y relación céntrica tendría que ser revisado y tendríamos que en ese momento, si no está en la habilidad del operador, referir a alguien que trate ese trauma oclusal y así nosotros tener un mejor pronóstico. Estos tres artículos a lo que exhortan al clínico es que ellos dicen, ok, sí, el trauma oclusal sí nos va a afectar, el trauma oclusal sí va a aumentar la progresión, el trauma oclusal sí va a hacer que sea una mayor pérdida de inserción, mayor bolsas periodontales, mayor movilidad, pero para poder nosotros tratarlo depende de las habilidades del operador, del conocimiento frente al ajuste oclusal selectivo, de la presencia o ausencia de hábitos parafuncionales, condiciones musculares y, aunque lo deja de último, pero muy importante, el estado psicológico del paciente. Recordémonos que nosotros podemos hacer un perfecto ajuste oclusal, perfecta terapia periodontal, que conocemos y nos dimos cuenta que las condiciones musculares están óptimas, pero si el paciente no colabora con nosotros, si ustedes saben que es un paciente que psicológicamente no está estable, el tratamiento no va a funcionar. Esos son los pacientes en los que si ustedes saben y ustedes dicen, esto lo puedo dejar con una movilidad fisiológica, puede volver a lo normal, pero el paciente no colabora, nosotros no le podemos ofrecer al paciente dejarlo en una movilidad fisiológica si sabemos que dependemos del factor paciente, del factor psicológico. Entonces es muy importante y además tenemos que saber en qué momento nuestras habilidades de ajuste oclusal selectivo topan. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo les digo el arte de referir.
llega un punto en el que nosotros decimos, no, yo aquí ya no puedo. Y ese es el punto en el que nosotros deberíamos de trabajar en conjunto con otras especialidades para poder lograr tener tratamientos de éxito. Pero de nuevo, el estado psicológico del paciente sí nos va a interferir mucho para tener o no un buen resultado del tratamiento. Cuando nosotros tenemos, eh, cuando hay cambios que se producen por el ajuste oclusal, esto nos va a ayudar a evitar fracturas, a evitar desgastes dentarios, a evitar que se tengan que hacer cambios en las restauraciones protésicas. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto que llegan pacientes con nosotros? La corona está perfecta, en cervical está bien adaptada, está bien cementada, el diente no tiene ningún problema, pero se está comenzando a desgastar por oclusal. ¿Por qué? Porque había trauma oclusal, había una parafunción, había un punto prematuro, había algo que no nos está haciendo que la corona o la restauración dure el tiempo que debe de durar. Esto también nos va a evitar aparición de problemas musculares y articulares. Recordemos que cuando tenemos una parafunción, llega un punto en el que la articulación temporomandibular también se empieza a tensar, en el que ya tenemos esos problemas que ya son problemas musculares, y ese es el momento en el que deberíamos de referir con un especialista de trastornos temporomandibulares para que nos ayude con la musculatura. Entonces, este artículo nos empieza a hablar de cómo lo debemos de tratar. Vamos a tratar primero un trauma oclusal primario. Entonces, tenemos fuerzas oclusales excesivas. Recuerden, trauma oclusal primario es por fuerzas oclusales excesivas. Pero en el trauma oclusal primario tenemos salud periodontal. Aunque sea salud periodontal, si tenemos esas fuerzas oclusales excesivas, vamos a tener un ensanchamiento del ligamento periodontal y por ende una movilidad dental. ¿Qué tenemos que hacer? Corrección de interferencias oclusales, y luego de esta corrección de interferencias oclusales tenemos dos vías: tratamiento oclusal reversible, tratamiento oclusal irreversible. El tratamiento oclusal reversible es el que casi todos tomamos esta vía. Decimos, le decimos al paciente, mire, lo suyo es oclusal, tenemos un problema, la oclusión no está estable, tenemos un problema de mordida. Todos los que trabajan conmigo y todos los pacientes que han llegado conmigo saben que yo casi que al 100% de mis pacientes los refiero a ortodoncia. La ortodoncia es una maravilla si está bien realizada, pero si nosotros le decimos al paciente o a algunos pacientes, mire, con usted el mejor tratamiento es la ortodoncia, hay algunos pacientes que me dicen, ay no, ortodoncia ya no, porque yo no tengo 15, yo no tengo 20, pero créanme que si uno les vende realmente el porqué de la ortodoncia, ellos aceptan. Justo aquí tengo un ortodoncista con el que yo trabajo mucho y él sabe, o sea, hemos atendido pacientes de 50 años, 60 años, 70, o sea, pacientes en los que hemos tenido un control tan bueno de la ortodoncia, que son pacientes que podemos controlarlo de una mejor manera y de una manera eficaz. ¿Ok? Entonces, podemos hacer un reversible, que es con una férula oclusal de Michigan o férula de descarga, o también nosotros lo conocemos como guardamio relajante, o podemos hacer algo irreversible. Idealmente para lo irreversible, que el paciente se decidiera por la ortodoncia, pero si no, vamos a hacer un ajuste oclusal directo, un ajuste oclusal indirecto o ya rehabilitado. ¿Y qué vamos a llegar con esto? A una estabilidad oclusal. ¿Por qué? Porque estamos en un trauma oclusal primario, con una salud periodontal. Pero tenemos otro estadio, que es el trauma oclusal secundario. Recordémonos, el trauma oclusal secundario no solo se produce por fuerzas excesivas, sino también se produce por fuerzas normales. Tenemos fuerzas excesivas y tenemos fuerzas normales frente a enfermedad periodontal, porque ya no es un periodonto sano, y entonces se produce una movilidad patológica. Entonces vamos a tener pérdida de inserción progresiva en los dientes. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Lo que tenemos que hacer, y aquí se hace en conjunto, pero
aunque está en diferente orden, lo ideal es primero hacer un ajuste oclusal, que pase con el rehabilitador, que pase con el odontólogo, que tenga el conocimiento necesario para poder hacer un correcto ajuste oclusal y luego ya hacemos la fase higiénica. Se ha comprobado que si hacemos primero el ajuste oclusal y luego la fase higiénica, vamos a tener un mejor resultado de los tratamientos. Luego, de nuevo, vamos a tener tratamiento oclusal reversible, tratamiento oclusal irreversible. Ya tenemos una estabilidad oclusal, pero todavía vamos a necesitar una fase quirúrgica, periodontal, fase rehabilitadora y recordémonos, todo paciente que tiene enfermedad periodontal, todo paciente necesita fases de mantenimiento. Yo usualmente cuando llegan conmigo pacientes que yo sé que tienen enfermedad periodontal, yo le digo, ok, yo lo tengo que ver de aquí para toda la vida, cada 4, 3, 6 meses, dependiendo el caso. Y ya sea que si ya no llegan conmigo, que lleguen con otro especialista para que sigan con el mantenimiento periodontal. Pero es muy importante que todos esos pacientes vamos a tener un mantenimiento. Tenemos otro caso en los que ya se produce una migración dental. Recuérdense que tenemos dos tipos de migración dental, la migración dental inicial y la migración dental avanzada, ambas patológicas. Hacemos una fase de higiene, una corrección de las interferencias oclusales y se ha demostrado, hay artículos que nos dicen, si nosotros tenemos una migración dental inicial y hacemos una buena higiene y un ajuste oclusal, solito, o sea, espontáneamente los dientes van a volver a esa posición. Vamos a corregir esa migración dental patológica. Luego hacemos un ajuste oclusal irreversible en estos casos y en casos que tenemos migración dental, pero también depende del caso, podemos optar por una ortodoncia, rehabilitación y mantenimiento. También cuando tenemos una migración dental avanzada, necesitamos igual un tratamiento oclusal irreversible que habíamos dicho, ajuste oclusal directo, ajuste oclusal indirecto, tratamientos ortodónticos y tenemos que tener un protocolo estricto porque esos son los pacientes más difíciles de tratar. Esos son los pacientes que llegaron a un punto en el que sus dientes empezaron a migrar, que había mucho trauma. ¿Por qué? Porque lo dejaron al tiempo. Entonces esos son los pacientes en los que más necesitamos tener un buen control de higiene y que en el momento que se le refiera al ortodoncista sea porque estemos completamente seguros que logramos mantener al paciente, que logramos tener un buen protocolo de control de higiene en la clínica y afuera de la clínica. Ok, entonces luego de esto podemos empezar a ver casos. Este es un caso en el que es un paciente con enfermedad periodontal. Tenemos un estadio 3 grado C. Si ustedes ven, hay un colapso de mordida, es paciente bruxista, es paciente con facetas de desgaste, con puntos prematuros de contacto, es un paciente periodontal. ¿Qué podemos ver en la primera imagen? En la primera imagen, lo primero que yo veo es esta pieza dental, esa molar. Esa molar, la posición no nos favorece, no está ocluyendo y es mucho lo que tiene de acúmulo de placa y nos está interfiriendo. También podemos ver cómo ocluye el paciente, dónde topa, que hay puntos prematuros y todo lo que se llegó a producir por dejarlo al tiempo, ¿verdad? Porque usualmente vemos a nuestros pacientes cuando ya acuden a la clínica están así, no están iniciales, están así. ¿Qué se hace con ese paciente? Primero hacemos una extracción de la molar que les comenté, hacemos una buena fase higiénica en conjunto con un ajuste oclusal y se hace una rehabilitación. ¿Por qué este caso no le hicimos ortodoncia o por qué este caso no pasó por ortodoncia? Porque el paciente no aceptó la ortodoncia. Entonces, al no aceptar la ortodoncia, tenemos que hacer lo mejor que se pueda para lograr estabilizar al paciente y que lleguemos a este punto en donde tenemos una encía saludable, un periodonto saludable, una ausencia de movilidad,
buenos contactos oclusales. Luego tenemos este otro caso, paciente joven con periodontitis estadio 3 grado B. Este paciente tiene malposición dentaria. Aparte de la malposición dentaria, vamos a tener trauma oclusal secundario y vamos a tener también caries. El paciente no tenía un buen control de higiene, no tenía un buen control de placa. Entonces, ¿qué se hizo primero? Educación del paciente. Eso es fundamental. La educación del paciente, enseñarle cómo cepillarse, enseñarle si necesita hilo dental, si necesita cepillo interdental, cómo utilizar el cepillo, qué cepillo es el que necesita usar, si necesita o no necesita enjuague, todo lo que el paciente necesite. Aparte de esa terapia de higiene, el paciente aceptó la ortodoncia. Entonces, pasamos de esto a esto con ortodoncia y rehabilitación. Entonces, logramos mantener las piezas en boca, logramos tener un tejido sano y a partir de este momento, el paciente sabe que tiene que pasar por sus fases de mantenimiento de aquí en adelante, ¿ok? Buen ajuste oclusal, esto es muy importante. Al terminar la ortodoncia, el rehabilitador, quien vaya a hacer la fase que continúe protésica, si es que se necesita, debe de ver esos contactos, porque la oclusión o la ortodoncia nos queda preciosa, perfecta, pero luego de la rehabilitación también tiene que quedar igual de bien, porque esos contactos son los que pueden hacer que este caso que quedó tan bien se perjudique conforme pasa el tiempo, ¿ok? Entonces, la pérdida ósea vertical. Nosotros tenemos un paciente con periodontitis. Nosotros vemos al paciente que tiene pérdida ósea vertical. Estos pacientes no son los que nos deberían de evitar que nosotros hagamos una ortodoncia. Estos pacientes, nosotros tenemos que saber que la ortodoncia deben ser movimientos ligeros, que debemos de pasar por una fase higiénica, que tiene que tener buen control de placa, tiene que tener ausencia de inflamación y usualmente cuando yo trabajo con ortodoncia, los ortodoncistas dicen, cuando ella diga que podemos empezar, yo empiezo. Y esa debería de ser la manera correcta en la que los que sean ortodoncistas trabajen. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que ya no hay inflamación, que ya no hay placa, que logramos mantener ese paciente y que aunque hay una pérdida ósea vertical, no está activa. Entonces, las pérdidas óseas verticales no nos deben de dar miedo o de evitar que refiramos con un ortodoncista. Eso sí, al trabajar con varios especialistas, hay ortodoncistas que me dicen, yo no veo pacientes periodontales, yo no lo hago. Yo tengo específicamente dos ortodoncistas con los que me encanta trabajar y de nuevo uno está aquí por si necesitan la referencia con los que me encanta trabajar y que ellos sí logran trabajar con pacientes periodontales, pero hay otros que no, simplemente porque no están acostumbrados o no creen que sea lo que a ellos los hace sentirse cómodos, pero sí se puede trabajar. Podemos tener un paciente periodontal que con una buena fase higiénica, que con un buen control de placa y con una ortodoncia, con movimientos ligeros, con movimientos controlados, podamos llegar de la primera imagen a la segunda imagen. Este paciente además pasó por rehabilitación estética, pero pasamos de algo que nosotros lo veíamos y estéticamente no se veía bien a algo que al paciente le gusta, que algo que al paciente dice, ok, estoy como yo quería, ahora me voy a cuidar. Entonces, de nuevo, no nos debería detener tener enfermedad periodontal para lograr colocar una ortodoncia. La ortodoncia nos beneficia muchísimo y voy de nuevo cuando está realizada correctamente, cuando vamos de la mano con el especialista, cuando se hace una terapia periodontal, cuando se hace un mantenimiento periodontal, cuando tenemos buen control de higiene y logramos mover esas piezas dentarias, logramos ganancia de inserción, logramos estabilizar esos dientes que posiblemente tenían un mal pronóstico o que de nuevo estéticamente no se veían bien y tenemos pacientes que son pacientes que de aquí en adelante, si nosotros les enseñamos bien cómo debe ser su higiene,
se van a cuidar. Pero hay algo muy importante. Durante la fase, cuando estamos con una periodontitis activa, cuando hay pérdida ósea activa, bolsas activas, sangrado, cálculos supragingivales, está contraindicado. Nosotros no tendríamos por qué en esos casos colocar ortodoncia. ¿Por qué no tenemos que colocar ortodoncia? Les voy a presentar un caso. Este caso lo vi hace 15 días. El paciente le estaban haciendo el tratamiento, es mexicano, le estaban haciendo el tratamiento de ortodoncia en México y miren la primera radiografía. Así llegó conmigo. Llegó conmigo y me dijo, doctora, a mí me la refirieron porque usted le salvó el diente a mi prima. Entonces, yo tengo este problema y necesito que me salve el diente. Les voy a hablar un poco del caso. Paciente bruxista, paciente con enfermedad periodontal, que él sí conocía que tenía enfermedad periodontal desde los 20 años. Este paciente, dolor en esas piezas, movilidad grado 3 en primera, segunda y tercera molar, y llevaba 11 meses con el tratamiento de ortodoncia. Si ustedes miran la radiografía, esto es lo que no deberíamos de ver. Nosotros no deberíamos de ver un ortodoncista colocando brackets en una enfermedad periodontal activa. No deberíamos de verlo, pero se ve. Entonces, ¿qué pasa? Le expliqué al paciente, es de mis evaluaciones más tardadas, fueron casi 2 horas de explicarle al paciente qué era lo que él tenía y él me dijo, yo sé que yo desde mis 20 años, yo tengo enfermedad periodontal. A mí me mira un odontólogo y el odontólogo me hace limpiezas normales y me dice que yo ya estoy estable. Si ustedes miran si ustedes miran la radiografía, la pérdida ósea está activa. No vemos lámina dura. La pérdida ósea continúa. Hay cálculos y él me refirió, e inclusive, porque ustedes saben que hay pacientes que lo hacen, me enseñó cuando había sido su última limpieza y me dijo, mire, aquí me escribió el odontólogo que yo podía continuar con la ortodoncia porque yo iba muy bien. Entonces, esto es también de la mano con lo que nos hablaban en uno de los artículos. El arte de referir, de nuevo. Nosotros tenemos que saber en qué momento nuestro conocimiento para, porque todos lastimosamente no sabemos todo de todas las cosas de odontología. Ahora ya no existen los todólogos, ahora ya referimos, ahora ya hay más especialidades. Entonces, el momento en el que el odontólogo vio esto, vio que ya se le salía de las manos, que ya la movilidad era mayor, ese es el momento en el que tuvo que referir. Pero también el ortodoncista no pudo haber colocado una ortodoncia con una enfermedad periodontal activa. La puede colocar de nuevo. Yo tengo muchos pacientes de ortodoncia que tienen una enfermedad periodontal, pero no activa. No hay bolsas activas, no hay pérdida ósea activa, no hay cálculos, no hay nada. Él no tuvo que haber colocado eso. ¿Qué hicimos con este caso? Se quitó la ortodoncia para que evitáramos esa migración que iban a tener las piezas dentales. Se colocaron férulas y se hizo extracción de las 3 molares. Entonces, es un caso que nosotros no tendríamos que pasar por eso. Es un paciente joven, tiene 45 años y él a sus 45 años no esperaba tener que le quitaran las primeras 3 piezas, ¿ok? Entonces, nosotros, si se trata correctamente, si se hace la interconsulta, nosotros podemos evitar esto. Entonces, se ha demostrado por artículos que cuando nosotros tenemos una migración dental patológica en fases iniciales y corregimos con ya sea terapia quirúrgica o no quirúrgica, la enfermedad periodontal va a regresar espontáneamente. Pero cuando nosotros tenemos migraciones dentales patológicas que ya están más avanzadas, ellas, además de la terapia, que puede ser quirúrgica o no quirúrgica, necesitan más tratamientos, necesitan tratamientos prostodónticos o en algunos casos necesitan ortodoncia. Entonces, ¿qué nos hablan estos artículos? El artículo nos dice que si nosotros tenemos un buen manejo de la movilidad, si nosotros tenemos piezas con movilidad y tenemos un buen manejo, nosotros podemos evitar que esos dientes tengan
una mala respuesta. Todos los dientes que nosotros tenemos con movilidad tienen peor respuesta a los tratamientos, ya sea periodontales u oclusales, que los dientes que se encuentran firmes, y que es muy importante el ajuste oclusal y la ferulización. Aquí ya nos empiezan a hablar de ferulizar. Entonces, ¿ferulizamos o no ferulizamos? La respuesta de los dientes cuando hacemos una terapia periodontal, cuando hacemos una rehabilitación, es mejor si los dientes están firmes, si logramos una ferulización, que cuando los dientes están móviles. Recordemos, diente móvil, ensanchamiento del ligamento periodontal, y ahí es mucho más fácil que esa agresión bacteriana que está activa vaya a producirnos daño, ¿ok? Entonces aquí nos dicen que debemos de hacer en conjunto un ajuste oclusal y una ferulización. La ferulización puede ser de varias maneras, pero se ha demostrado que los dientes que están comprometidos periodontalmente, ya sea de una forma intra o extraoral, o que sea con puentes fijos, pueden beneficiarse con alta supervivencia si nosotros ferulizamos, con mantenimiento de esa estabilidad periodontal durante más tiempo que si nosotros no ferulizamos. Entonces, ¿cómo podemos ferulizar? Eso ustedes lo saben mejor que yo. Hay maneras que se puede hacer con resina reforzada, puede ser con fibra de vidrio, pero lo que mejor, lo que hasta el momento los artículos nos dicen que es más eficaz para poder realizar una ferulización es con un metal reforzado. Usualmente mis casos de ferulización yo lo refiero a ortodoncia, porque los ortodoncistas son los que con los alambres metálicos saben mucho mejor para poder ferulizar. Entonces, esos casos son los que conforme pasa el tiempo, y tenemos muchos casos, tengo doctores con los que hemos compartido muchos casos, que solo con la ferulización y un buen control de placa, nosotros vamos a tener un mejor pronóstico de las piezas, una ferulización metálica. Entonces, ¿en qué podemos concluir con la charla? Primero, nosotros sabemos que el trauma oclusal sí es un factor que debemos de considerar en los tratamientos periodontales, que el trauma oclusal sí ha demostrado que puede promover una mayor progresión de la enfermedad periodontal si no lo corregimos. Que hay estudios que nos dicen que deberíamos de primero hacer un ajuste oclusal y luego pasar a una terapia periodontal para que la terapia periodontal sea exitosa. Esto es muy importante. El trauma oclusal no es un agente que causa la enfermedad periodontal, pero si ya hay enfermedad periodontal activa, el trauma oclusal sí va a favorecer la progresión, va a favorecer la formación de bolsas más profundas, mayor movilidad, sí nos va a agravar. Y el trauma oclusal sí puede producir movilidad dental, y todos sabemos que a mayor movilidad dental, peor es el pronóstico. Idealmente, y yo creo que eso se nos pasa muchas veces a todos, cuando el paciente se sienta en la silla, todos deberíamos de revisar movilidad. Usualmente cuando me llaman en alguna clínica por X o Y pieza, yo digo, ¿y el paciente tiene movilidad? Ah, no, no revisé. Todos tendríamos que revisar, porque hay veces que nosotros vemos un paciente, ejemplo, me pasó hace poco, vi al paciente, paciente joven, paciente que tenía muy buena higiene, paciente que es muy puntual en sus citas, se me olvidó revisarle movilidad. Al final me recordé, y cuando vi había un punto prematuro y estábamos teniendo movilidad grado 1. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera revisado la movilidad y él regresa a los 6 meses para su siguiente limpieza? Esa movilidad hubiera aumentado. Hubiéramos podido tener algo mucho más grave que lo que estábamos teniendo en ese momento, que simplemente al referirlo para que rehabilitación le hiciera un ajuste oclusal, la movilidad se dio, ¿ok? Entonces es muy importante eso, pero la terapia oclusal no debe de sustituir al tratamiento periodontal.
En conjunto sí son beneficiosos, se debe de trabajar en conjunto, pero no debemos de ver un paciente periodontal y decir, este paciente tiene trauma oclusal, yo le quito el trauma oclusal y la enfermedad periodontal va a estar estable. No, eso no es posible y la literatura nos aporta que se puede trabajar en conjunto, pero no uno sin el otro, ¿ok? Las fuerzas oclusales excesivas, y esto viene desde un estudio desde hace muchos años, las fuerzas oclusales excesivas por sí solas no nos van a producir una pérdida de inserción cuando tenemos un individuo periodontalmente sano. Tiene que estar el factor, tiene que haber factor placa, tiene que haber enfermedad para que nosotros tengamos una pérdida de inserción y no hay evidencia, todavía no hay ninguna evidencia concreta en la que nos diga que la pérdida de inserción se produce sin el factor que es la placa, ¿ok? Y las fuerzas oclusales traumáticas, que fue algo que sí nos hablaban en uno de los estudios iniciales, decían que el trauma oclusal era una de las primeras causas de la enfermedad periodontal. Eso no está comprobado. Las fuerzas oclusales traumáticas no van a iniciar una enfermedad periodontal inducida por placa o una pérdida de inserción. Tenemos que tener primero la enfermedad periodontal para que el trauma oclusal, si está presente, la agrave. Pero sí nos van a servir esas fuerzas oclusales como cofactor para que ese trauma oclusal vaya a agravarse.
Ok, mil disculpas. Entonces, de nuevo, nosotros sabemos y la conclusión más importante es que el trauma oclusal no nos va a producir la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal tiene que estar para que el trauma oclusal la haga que su progresión sea mayor, que tengamos mayores bolsas periodontales, mayor pérdida de inserción, mayor pérdida ósea. Pero si la enfermedad periodontal está activa, ahí sí podemos concluir que el trauma oclusal nos va a afectar en esa progresión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De nuevo, hay que trabajar en conjunto. Trauma oclusal, enfermedad periodontal. Tenemos que hacer un ajuste oclusal, ya sea un ajuste oclusal selectivo, ya sea que tengamos que hacer un ajuste oclusal directo, un ajuste oclusal indirecto, de acuerdo a lo que tengamos, al panorama que tengamos. Si tenemos un trauma oclusal primario, tenemos un trauma oclusal secundario, y es muy importante que revisen siempre cuando terminen una restauración que no hayan puntos prematuros de contacto, y más en nuestros pacientes periodontales. Entonces, ¿se relaciona o no se relaciona la enfermedad periodontal con el trauma oclusal? Sí se relaciona. Si tenemos enfermedad periodontal existente y activa, el trauma oclusal la va a agravar. Por ende, necesitamos tener un buen ajuste oclusal y un buen mantenimiento de la enfermedad periodontal para que el pronóstico y el resultado de nuestros tratamientos periodontales sea el exitoso. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, doctora. Y realmente, pues me da gusto, ¿verdad? Verla ya en esta posición. Sabemos la complejidad de lo que es el trauma oclusal, ¿verdad? Que tanto así que los estudios demuestran asociado esto con esto, si esto provoca esto o esto provoca lo otro. Mi pregunta enfocada, después de mis felicitaciones, es cómo usted maneja los casos. Bueno, digamos, hoy en día nosotros en mi promoción salimos como odontólogos generales, manejando muchos aspectos. De hecho, ya hay una especialidad que maneja la clínica integral, ¿verdad? Para el diagnóstico. Pero digamos, aquí estábamos compartiendo el caso en que la naturaleza lo resuelve todo de una forma tan grande cuando tenemos esos pacientes bruxómanos, ¿verdad? Que van aplanando las cúspides, que se echaron todo el esmalte, que acortaron su dimensión vertical y necesitan la rehabilitación completa, ¿verdad? Pero sin embargo, a veces son esos casos que no tienen enfermedad periodontal, ¿verdad? O sea, que llegaron a un trauma, pero la naturaleza resolvió muy bien todos esos desgastes. Pero venimos a la rehabilitación y empezamos a colocar esos materiales de hoy en día, ¿verdad? Que son los ionómeros, bah, dejemos ionómeros, no, las circonias, ¿verdad? Específicamente. O a veces combinamos porcelana, circonia, resinas, wow. Y ahí es donde viene el problema, ¿verdad? Cuando todo el material natural ha resuelto, ¿cuánto seguimiento y a quién le compete ese seguimiento de ese paciente? Yo sé que después nos guardamos con el guarda oclusal y ahí quedó, hasta que truene algo, ¿ah? Pero ¿a quién le compete ese seguimiento de trauma? Digamos, de ese ajuste periodontal cíclicamente, porque todos podemos tener casos de esos pacientes en el que se le hizo su puente, su corona de circonia y todo lo demás es natural. Y sabemos que no desgasta al mismo ritmo, que a esos pacientes hay que verlos periódicamente y que implícitamente, periodontalmente va ese ajuste oclusal. Pero específicamente cuando este rehabilitador inicia con todo, realmente el rehabilitador le compete ese ajuste oclusal cíclico o le echa toda la carga al periodoncista.
Muchas gracias, doctora. Em, yo siempre digo, el cuerpo, la encía, el periodonto es tan agradecido que si nosotros lo tratamos bien, en este caso, como usted dice, paciente bruxista, pero me imagino que con un muy buen control de higiene, a pesar del trauma, a pesar de que el ligamento se ensanche, a pesar de que pase todo lo que pase, el periodonto es tan agradecido que no se da enfermedad periodontal porque no estamos teniendo el factor que es la placa. Cuando tenemos esos casos que terminan la rehabilitación, yo siempre les digo, o cuando platicamos con algún rehabilitador, yo les digo, le tienen que enseñar al paciente ahora con sus nuevos dientes, con las nuevas restauraciones, cómo mantener una buena higiene, cómo se tiene que cuidar y usualmente lo refieren o idealmente lo refieren ya cuando ven algo periodontal. Ya si empiezan a ver bolsas, yo siempre les digo, empiecen a revisarlos periódicamente, tal vez revísenlos al mes, revísenlos a los 3 meses, otra vez 3 meses, con los rehabilitadores con los que trabajo los revisan el primer año cada 3 meses, cada 4 meses, y ya cuando empezamos a ver algo periodontal, ahí sí es el momento en el que tienen que decir, ok, ahí lo tienes que ver tú, pero idealmente el ajuste oclusal yo sí se los dejo mucho a rehabilitación porque eso, digamos, ellos son los expertos, exacto, ellos son los que saben, ellos son los que me dicen, mira, aquí ya te lo dejé, ya está bien en oclusión, en relación céntrica, ya está bien en maxi intercuspidización, ya está bien en protrusiva, ya está perfecto, entonces yo ya sé que con una buena terapia, o sea, ya explicándole al paciente cómo se debe de limpiar y todo eso que nos va a ayudar periodontalmente, el paciente va a estar estable. Gracias. Buenos días, la felicito, Anita. Muy bonita disertación. Considerando que un proceso inflamatorio de origen periodontal podría provocar movimientos de las piezas dentarias, extrusiones o cualquier posición que podría provocar puntos de contacto prematuros, ¿en qué momento considera pertinente que ya esa reubicación después de la desinflamación pueda utilizarse el desgaste selectivo para no modificarlo antes de que el cuerpo, como decía la autora, sabiamente pueda reubicarlos en el lugar correspondiente? Usualmente, digamos, la literatura nos habla de que el tejido conectivo a los 15 días ya sujeta el diente y el ligamento periodontal a los 44 días, nos dicen algunos artículos. Entonces, usualmente yo lo que hago es que, ok, esperemos después de que ya se hizo, ya sea la terapia periodontal que se necesita hacer, esperemos a ver cómo reacciona el cuerpo. Si el cuerpo se vuelve a agarrar, si él solito regresa después de ese mes que le damos, ahí ya no hacemos nada. Tal vez algún ligero ajuste o tal vez colocar una férula o algo, pero usualmente yo dejo al cuerpo por lo menos un mes. Por ejemplo, ayer vi a una paciente, lo mismo, movilidad. Estaba empezando a ver una migración patológica de una pieza. ¿Qué hicimos con la rehabilitadora? Me dijo, bueno, hazle tú la terapia periodontal. Le hice la terapia periodontal. Me dijo, ferulizo o no ferulizo. Le dije, esperemos. Llegó la paciente y en ese momento, digamos, esperamos el tiempo y no paraba, o sea, no paraba. Entonces, ¿qué hizo? El día sábado, ella ferulizó. Recuérdense lo que acabamos de ver, ferulización es mejor si es alambre metálico, pero en este caso ella lo hizo con resina. Ella hizo con una resina reforzada, ferulizó el sábado. La vimos ayer y ya no había, o sea, estaba el tejido precioso, no había inflamación, ya estaba perfecto, ya la paciente no tenía dolor. Entonces, yo sí espero el mes, pero si después de ese mes no me está funcionando, ahí ya hay que entrar y hay que hacer un ajuste, que fue lo que hizo la doctora, y ferulizar si es el caso necesario, porque recordémonos que piezas con movilidad aunque se le haga un ajuste oclusal ferulizando, ayudamos a que esa movilidad disminuya. Obviamente después vamos a quitar la férula que se colocó, pero usualmente es un mes el que espero. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, Anita, por todos los conocimientos, por todos estos conocimientos tan importantes que nos ha brindado con el tema de periodoncia y el trauma oclusal, ¿verdad? Y entonces, en nombre del Colegio Estomatológico de Guatemala, le tenemos un reconocimiento por ser disertante de la conferencia de miércoles de educación continua con el tema trauma oclusal y su relación con periodoncia, otorgando 4 créditos académicos
y firman el doctor Estuardo Solís García, que es el presidente, y el doctor Juan Fernando Guerrero Herrera, que es el secretario del colegio. Muchísimas gracias, Anita. Y quiero que presten un poquito de atención. El doctor Brady quiere darles unas palabras, quien es Colgate, nuestro patrocinador del refrigerio de hoy, que va a ser muy exquisito porque estamos en el mes de la patria y va a ser todo típico. Brady, todos los colegiados son aquí todos suyos para que ustedes les dé unas palabras, por favor. Ok, bueno, muchas gracias, buenos días, Dios les bendiga, espero que estén muy bien, la verdad que para mí es un privilegio poder estar aquí delante de ustedes. Yo sé que los doctores ya tienen pues ahí ganas de comer un refrigerio. Si me dan un tiempecito, doctores, yo sé que están felices de verse, de platicar, de conocerse. Si me regalan unos minutitos, por favor. Todavía no se pueden tomar las bolsas, perdonen. Perdonen, la verdad es que no venimos aquí solo a regalar y dar, sino que pues al final es parte también del patrocinio que da Colgate. Entonces, por favor, doctores, gracias a los doctores que están aquí al frente. No les voy a robar mucho tiempo, yo sé que ya nos conocemos. La verdad que hay doctores que ya visito y me da mucho gusto verlos aquí también. A mis catedráticos también, qué bueno verlos aquí. De verdad es un gran privilegio. Y quiero robarles 5 minutitos nada más. Si me hacen favor allá de darme 5 minutos, silencio, por favor, perdonen. No sé si ya están recibiendo la comida, si me pueden esperar un ratito, 5 minutitos. Gracias, doctor, es muy amable. Yo sé que ya conocen los productos Colgate y pues en esta ocasión pues que estamos patrocinando este miércoles científico. Quiero felicitar a la doctora Anita Arriaga por excelente conferencia. De verdad, creo que tal vez necesitaba más tiempo, creo yo, porque qué excelentes casos, de verdad. Y por eso pues estamos aquí también para poder compartirles estos productos, ¿verdad? Sensitive Pro Alivio, creo que ya la mayoría lo conoce, ¿verdad? Ya algunos ya están casados con Sensitive Pro Alivio, otros todavía no, pero espero que sea pronto, ¿verdad? Creo que la fórmula de Sensitive Pro Alivio es muy efectiva, ¿verdad? Por lo cual, pues nos ayuda bastante cuando está, pues, esos cuellos expuestos, ¿verdad? La dentina expuesta, ¿verdad? Y el alivio es inmediato. La tecnología es ProArgin, que tiene arginina al 8%. Y quiero hacer una mención aquí bien importante, porque de Sensitive Pro Alivio tenemos algunas variantes que realmente no es que tengan ingredientes adicionales, exceptuando a la de encías. La de encías tiene agregado lo que es el zinc como un antibacterial, ¿verdad? Entonces va a tener como una doble función, pero la principal siempre va a ser el tema de sensibilidad, ¿verdad? Las otras variantes que puedan encontrar en el supermercado, pues todas les van a ayudar al tema de sensibilidad. Por si el paciente le pregunta, a veces pues ustedes les dan una muestra y el paciente quiere buscar esa en específico, pero para que pues ustedes sepan, ¿verdad? Que cualquier variante le va a funcionar al paciente, ¿verdad? Esto es cuestión de marketing porque no todos los pacientes van a llegar a la clínica dental, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitamos comunicarle eso al paciente. Periogar, yo creo que también ya la mayoría lo conoce, tal vez lo que no conocen es la crema dental de Periogar, ¿verdad? Pero la verdad que es una excelente opción para estos casos, como la doctora decía, cuidar el periodonto, pues es bien importante. Yo sé que ya conocen el régimen completo, quiero hablarles solo para dejar claro, ¿verdad? Tenemos el enjuague, que es clorexidina al 0.12%. Quiero comentarles que de aquí a noviembre ya vamos a tener venta el enjuague de 2 litros para clínica. Yo creo que ya la mayoría hace años pues lo conocieron, lo usaron, ¿verdad? Y ya lo vamos a tener en venta también, ¿verdad? Entonces, para sus tratamientos agudos puede ser una excelente opción. Tenemos la crema dental, que la diferencia es que no tiene clorexidina, sino tiene citrato de zinc al 2%, que es otro antibacterial que tiene otro mecanismo de acción diferente a la clorexidina. El citrato de zinc lo que va a hacer es que va a llegar a la mitocondria, ¿verdad? Para que la bacteria pues no siga generando energía para su reproducción, ¿verdad? Y vamos, la ventaja es que también puede ser de uso diario,
¿verdad? Es una excelente opción para también tratamientos crónicos, ¿verdad? Así como lo mencionaba también la doctora, que al final, pues, al paciente hay que darle seguimiento, ¿verdad? Es una buena opción. El cepillo de Periogar también, ¿verdad? Que, pues, al final también es una buena opción. Son cerdas suaves, la tecnología suiza también, ¿verdad? Tiene un buen acceso también para zonas posteriores, para pacientes edéntulos, que creo que también es una buena opción. Y pues como nuevo producto, pues yo sé que ya conocen, bueno, tenemos el cepillo de ortodoncia, pero también agregado a eso y que va a funcionar muy bien a los casos periodontales, que ya tenemos el cepillo interdental. El cepillo interdental viene en esta presentación, ¿verdad? Con 4 cepillos interdentales, la medida es de 0.9, ¿verdad? Para pues, sus casos de periodoncia, pues va a ser una excelente opción. Ya lo pueden encontrar en el supermercado La Torre y no les estoy haciendo propaganda, pero para que, por si me preguntan, para que sepan de una vez, hay un precio pues bastante competitivo, ¿verdad? Está como a 32 quetzales y pronto pues ya va a estar en Walmart y las demás farmacias, ¿verdad? Entonces, doctores, para que ya lo puedan considerar también ahí y puedan usarlo y referirlo, pues ya tenemos esta presentación. Colgate Total 2 en sus 3 variantes que también ya la conocen, doctores. Y el Plax, que también ya es de cajón, ¿verdad? Entonces, último quiero comentarles que ya estamos en redes sociales para que puedan seguirnos, puedan etiquetarnos. Aparecemos como Colgate Profesional-CAM. CAM es de Centroamérica, ¿verdad? Porque pues ahí estamos incluidos todos los países. Entonces, si quieren etiquetarnos, si quieren seguirnos en las redes, pues les agradeceríamos bastante, ¿verdad? Y pues, sin nada más que agregar, les agradezco bastante por el tiempo. Muchísimas gracias también al colegio por este espacio. Y como hay bastantes doctores, la verdad es que no quiero que se nos amontonen. Ya ahorita la fila de la comida está bastante grande. Entonces, yo la verdad, pues tengo tiempo, no estoy corriendo, no me voy a ir, ¿verdad? Y pues al final es también poder saludarlos y presentarlos bien, ¿verdad? Entonces, para los doctores que no los visitamos, no tenemos sus datos, si me hacen el favor de llenarme este Google Form. Así ya solo me lo enseñan, son como 5 espacios, ahí lo pueden escanear, ¿verdad? Y me lo enseñan, por favor, a los autores que, por favor, que puedan llenar ahí con sus datos, ¿verdad? Yo sé que algunos van corriendo, algunos pues ya se quieren ir y todo, pero por favor, si tienen ahí un poquito de paciencia, con gusto. Así que muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, Brady. Muchas gracias a través suyo a Colgate, que siempre nos apoya en todas las actividades del colegio, ¿verdad? Y en otras actividades con los alumnos en la facultad. Muchísimas gracias, Brady. Y a todos ustedes, pues, en lo que llenan esto, como las banquitas están mojadas, se están poniendo en algunas bolsitas para que se sientan, pero igual están metiendo unas mesas. En esas mesas podemos jalar sillas y poder sentarnos ahí a tomar nuestro refrigerio típico. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, porque gracias a ustedes se debe la organización de estos miércoles de educación continua. Y a todos los profesores de periodoncia, por favor, pasar al frente